¿Tenía algo ¿Qué que quieres no? saber? Me gustaría saber cómo, un poco respecto de Caleta María, cómo llegaste acá, pero sobre todo me interesa tu explicación del territorio y tu explicación de los deslindes, en qué están con Caleta María, un poco la historia. Ya, yo creo que todo se remonta a la vida de don Reinaldo Catalán Oporto, que fue un pionero, no colonizador, pionero, que vivió durante 45 años por el área, solo. En un principio él vivía al sur del lago Cami y siempre tenía sus animales y vivía de eso. Y sacaba sus animales por el camino hacia Vicuña. Luego trabajó también cuando este lugar fue un aserradero. Entonces ellos cortaban los grandes troncos del lado sur del lago Fagnano, Cami, y los metían por el río Sopardo, lo recibían acá, en la desembocadura del Sopardo, y lo traían entonces en balsas hacia este lado de la Caleta María, al lado sur. Y como él vivió sistemáticamente durante tantos años, a fines de la época de los 80, en el gobierno en la dictadura militar, hubo una ley en que se quería privilegiar a la gente que había vivido en territorios aislados, dándole la oportunidad de comprar un terreno. Hay que estar moviéndose para no enfriarse. Si me quedo quieto, me empiezo a enfriar porque se transmite el frío, pero con el movimiento se mantiene el calor dentro del traje. Entonces, él cuenta en la historia que él, con una gran wincha de medir, midió este territorio. Y lo que él necesitaba era plano para sus animales, porque ese era el negocio. Solamente le vendían a la gente que tenía una actividad productiva, y él tenía el rubro de la ganadería. Entonces, él, ni tonto ni perezoso, midió lo que él necesitaba como superficie plana, y lo único más plano de toda esta área es justamente Caleta María. Y así es que se constituyó la propiedad. Luego, Bienes Nacionales le restó los 80 metros de la más alta marea, porque es una ley, y al final quedaron entonces 390 hectáreas que dice la escritura. Y la escritura finalmente se firma después de un largo proceso, el año 93, donde aparecen entonces estos deslindes. Entonces, dice, Caleta María. ¿Nos podéis dibujar o preferís mostrar? Sí, les puedo mostrar a grandes rasgos acá porque no está tan específico, pero dice, limita al norte con el mar chileno, Caleta María. Mar chileno, Caleta María. Sur, terrenos bienes nacionales disponibles. Oeste, terrenos bienes nacionales disponibles.
y este terreno de bienes nacionales disponibles. Ustedes comprenderán que con una escritura, con la generalidad de esos límites, obviamente que hay un tema de ambigüedad, porque en ese momento no habían los instrumentos técnicos, ni nadie de las instituciones del Estado vino a medir con instrumentos técnicos los límites. Entonces eso es lo que se ha prestado para interpretaciones con un cierto objetivo, pero lo que primó acá fue la historia de este pionero, de don Reinaldo Catalán, que fue... Y ahí entré en compra yo, cuando quedó solos. Desde ahí después yo la vendí a don Julio. Y don Julio no quiso tener animales porque él quiere mantener el terreno, mantener los árboles, mantener todo eso. Así que por eso él lo tiene así como está. Voy a mover un poco.